Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de vocabulario. Empezamos con la palabra, con la expresión antropología filosófica. Elian, tenga la bondad, ¿podría leer usted? Ya, profe, ya le leo un ratito, se me carga la hoja. En la página 2. Pero no perdamos tiempo. Ya, profe, ya se está cargando. Ya, antropología filosófica. Tiende a centrarse en el problema de la naturaleza del hombre. Según Scheller, su misión es explicar todas las funciones y obras específicas del hombre: el lenguaje, la conciencia moral, las ideas de justicia, las funciones respectivas de las artes, la religión, Representativas. representativas de las artes, la religión y la ciencia. Hoy se trata de determinar en qué consiste la especificidad del ser humano. Averigua qué hace el ser humano que pueda diferenciarlo de otros animales. Las tesis que se mantienen varían entre el reconocimiento de una gran continuidad entre el reino animal, especialmente el de los vertebrados superiores, y el reino humano, por un lado, y la afirmación de que las instituciones humanas no están requeridas por necesidades biológicas. Ya, muchas gracias. Bien, entonces voy a explicar. Gracias, Elian. Bien, entonces empecemos. Verán, para empezar, tenemos que tener claro que hay varias antropologías. Nosotros tenemos aquí el adjetivo filosófica, lo cual quiere decir que es en primer lugar, una subdisciplina de la filosofía. Entonces, empecemos escribiendo eso como primera característica de la definición. Bien, cuando decimos filosófica, quiere decir que comparte la metodología, el estilo, el bagaje conceptual de otras ramas de la filosofía. ¿Sí? Si es que nos imaginamos que la filosofía es un árbol, tiene sus raíces, tiene un tronco y las ramas. Una de esas ramas es la antropología. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué estudia? ¿Sí? Estudia al hombre. Eso es lo más general. ¿Sí? Subdisciplina filosófica que estudia al hombre. ¿Sí? Bien, aquí me falta el verbo. ¿Sí? Es la parte principal de la oración, pero por mi costumbre de escribir lo menos posible, lo omito. ¿Sí? Pero ustedes, si están tomando notas, por favor, tienen que poner el verbo, que estudia, es una disciplina que estudia el hombre. Bien, ahora se mencionan ahí problemas, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son algunos de los problemas con respecto al hombre que estudia esta disciplina. ¿Sí? Bien, a ver, entonces verán, hasta aquí he dicho dos cosas. En primer lugar, cuando digo que es una subdisciplina, estoy diciendo que es una parte de la filosofía, ¿sí? Una disciplina filosófica. Y, en segundo lugar, he indicado el objeto de estudio. ¿Sí? Esto es el objeto de estudio. ¿Sí? Pero entonces, hasta aquí están dichas dos cosas. ¿Sí? La antropología filosófica es un aspecto, una dimensión de algo más grande, que es la filosofía, y que tiene como su área
su conjunto de problemas alrededor del hombre. ¿Sí? Ese es un primer acercamiento a lo que es la antropología filosófica. Ahora, añadamos algo más. ¿Cuáles serían los problemas que son típicos de esta asignatura? Bueno, no es asignatura, sino de un campo de estudio. ¿Sí? Bueno, se menciona por lo menos un problema, ¿sí? Que es el de la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Obviamente, nosotros en filosofía tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es? ¿Sí? Esa es una pregunta que podemos aplicarla al ser humano. Y nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Estamos pidiendo la esencia. ¿Sí? Bueno, se puede interpretar en ese sentido. Ya veremos que esta palabra naturaleza tiene origen latino y se lo puede tomar como sinónima de esencia. ¿Sí? Entonces estamos preguntando, ¿qué es el hombre? Y ahí hay, ahora, antes de avanzar, es decir, con la esencia estamos, con otras palabras, pidiendo la especificidad del ser humano. ¿Qué es lo típico, lo que solo tiene el ser humano y no otros animales? Dice el texto. ¿Sí? Entonces, en lugar de específico, podemos hablar de lo distintivo, lo que lo diferencia respecto a otros seres. Bien, entonces, este es, creo que, el gran problema de la antropología filosófica, ¿sí? Y entre algunas características que son, podemos decir, casi como monopolio del ser humano, o por lo menos así podemos considerarlo, se menciona ahí el arte, la ciencia, la religión. Ahora, el primer aspecto que se menciona como característico del ser humano es el lenguaje. Pero al respecto, habría que hacer un comentario. Si es que por una característica específica del ser humano entendemos que solamente él lo tiene como un monopolio, que es el único ser que tiene esa característica y nada más en el universo lo tiene, entonces me parece que sería equivocado decir que el ser humano es un ser que habla, que se comunica, que emite mensajes por medio de un lenguaje, puesto que lenguajes también tienen otros animales, e incluso un insecto, como por ejemplo una abeja. Piensen, por ejemplo, hay abejas exploradoras que tienen esa tarea de salir del enjambre hacia los campos y buscar dónde hay flores, dónde hay néctar, pero en abundancia, como para que vaya un grupo suficientemente significativo a esa parte. Ahora, una vez que encuentra ese conjunto de flores, llamémosle alimento, tiene que indicar a sus compañeras en qué dirección está y a qué distancia. Y comunica ese par de informaciones, de esos datos, por medio de un vuelo, un baile que hace en el aire. Ese es un lenguaje social. No es, y por supuesto, si es que la abeja hace un vuelo de determinada manera, sus compañeras le entienden qué es lo que quiere dar a conocer.
a sus compañeras de sociedad. Y, por lo tanto, tenemos ahí un ejemplo clarísimo de que un tipo de insecto, como es una abejita, también tiene lenguaje. Por supuesto, no es un lenguaje articulado, pero es un lenguaje, podemos decir, de señas, ¿sí? Entonces, creo que el lenguaje no es exclusivo del ser humano y podríamos nosotros dejarle de lado, ¿sí? El Aristóteles fue famoso por la definición de que definió al hombre como animal racional. Esa es una definición clásica. Estaba suponiendo que la razón es solamente entre los animales, solo lo tiene el humano, ¿sí? Y se podría discutir, y de hecho podemos creer que ese es un punto de vista que ya se ha superado, ¿sí? Bueno, ahora tomemos obviamente, en mi curso, en nuestro curso de vocabulario filosófico, no vamos a dar una respuesta, o ni siquiera deberíamos hacer un historial de todo el recorrido de 2500 años de filosofía y cómo de un autor a otro que reflexionaron sobre esta temática dieron una determinada solución, ¿sí? Si a alguien le interesa, les animo a que consulten el diccionario. Tenemos la quinta edición, está en el e-virtual, y se pueden enterar, o si no, vayan a otros libros y vean qué se ha dicho al respecto. Lo que sí está en ese resumen que acabó de leer el compañero es un par de tendencias que tratan de abordar este problema de la naturaleza humana, ¿sí? Pero eso es como solución a una pregunta, ¿sí? Antes de ver las corrientes, es decir, las respuestas, tenemos que partir de qué problema se trata de resolver, ¿sí? Bien, entonces, esas dos tendencias o dos corrientes, y voy a poner con verde, ¿sí? Que tratan de ofrecer propuestas de solución a esta gran pregunta, son las siguientes. Están dos mencionadas y voy a explicarlas. Bien, la primera trata de relacionar al ser humano con el resto de animales, ¿sí? Eso es lo que en el texto se utiliza la palabra continuidad, ¿sí? Sí, el ser humano es simplemente un tipo de animal, ¿sí? Continuidad con el resto de los animales, ¿sí? Con esto podríamos querer decir que el ser humano es simplemente un cuerpo, es vertebrado, es mamífero, pero tiene ciertas características que lo diferencian de otros animales. Eso habría que añadir. ¿Qué más? Aparte de que somos animales, tenemos algo más, ¿sí? Según esta primera versión, no. Nos quedaríamos a nivel de puramente lo material, lo biológico y nada más, ¿sí? En cambio, la segunda corriente cree que esta primera propuesta es insatisfactoria, tiene algo de equivocado. El ser humano no puede reducirse meramente a lo que es un cuerpo físico, a su animalidad, ¿sí? Sino que hay
algo más, un extra, un plus. ¿Sí? Déjenme ver, aquí está como... O sea que como algo que no está determinado por lo biológico. ¿Sí? A ver, el no, digamos, no reducible a lo biológico. ¿Sí? Bien, entonces, o no explicable en términos de su anatomía, de su fisiología. Pensemos, por ejemplo, en la función que cumple el cerebro. ¿Sí? La complejidad que tiene nuestro cerebro humano en comparación con otros animales que también tienen cerebro, pero no han alcanzado un grado de desarrollo que puede ser evolutivo por evolución de las especies de la que hablaban Lamarck, Darwin, y hoy se hacen estudios genéticos. Esta segunda corriente concibe al ser humano como algo que está en un cuerpo, tiene una materialidad, pero es algo más que eso. Y el ser humano no se reduce simplemente a tener cuatro miembros, un torso, una cabeza. Eso sería una parte, pero para responder cabalmente a esta pregunta habría que añadir algo más. ¿Sí? No voy a dar las posibles respuestas, simplemente aquí eh, proponer estas dos grandes corrientes. ¿Sí? No he dado nombres. ¿Sí? Verán, para terminar, si es que para que ustedes vean el contraste entre estas dos maneras de concebir al ser humano. Cuando hablamos de continuidad, a ver, veamos una línea. A ver, si es que nosotros pensamos en la evolución, vamos seguramente a establecer relaciones con otras especies de simios. Puede ser el gorila, chimpancé, etcétera. La primera corriente cree que hay un estrechísimo parentesco entre el ser humano y otros animales no humanos. Una continuidad. ¿Sí? En cambio, la segunda corriente trata de poner un corte, una ruptura, si quieren ustedes, una división. El caso más extremo, más radical sería un abismo. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la cuestión de el alma. ¿Sí? Se habla ahí de conciencia. Un alma espiritual, inmaterial. ¿Sí? Algunos dirán que los animales no tienen alma. Ese es el caso, por ejemplo, de René Descartes. Son pura fisicalidad. Pero bueno, no quiero meterme en detalles, pero la línea sería la cuestión de la primera versión, la continuidad, y en cambio esta raya vertical está tratando de expresar el corte o la ruptura entre humanos y otros animales no humanos. Esa es la segunda visión que trata de responder a esta pregunta fundamental sobre qué es el hombre. Obviamente hay otros problemas o subproblemas que aborda la antropología filosófica, pero creo que con esta pequeña explicación que he dado, bueno, no tan pequeña, creo que se comprende más o menos cuáles son
las preocupaciones que son abordadas por esta disciplina. A ver, nuestro siguiente término va a ser la ética y la moral. ¿Sí? Para eso empecemos con ethos, con eta. Vamos al griego. ¿Sí? Con eta. ¿Sí? Disculpen, está mal. No es espíritu áspero. Es simplemente con espíritu suave. A ver, después de la epsilon z eta, en la página 6. Ethos. A ver, Milena. Joana. A ver, Milena, ¿puede leer? Milena, ¿puede activar su micrófono? A ver, Joana. Ya, ya leí, gracias, Milena. Sí, profe. Joana. Sí. Joana, ¿puede leer, por favor? Y ya, a ver, costumbre. Ya, perfecto, gracias. Entonces ahí no hay opción. Si es una sola palabra y voy a ponerla, ¿sí? A ver, un ratito, quiero añadir otra palabra. A ver, miren, costumbres. Las costumbres las pueden tener un individuo o un pueblo, una sociedad entera. Se dice, por ejemplo, que los cuencanos tienen la costumbre de comer mote. ¿Sí? O un individuo tiene la costumbre de levantarse siempre a las 6 de la mañana. ¿Sí? Pase lo que pase, haga frío o no, llueve o escampe, a las 6 está en pie. Eso es una costumbre. ¿Sí? Tenemos costumbre de pueblos. Y por ejemplo, los otavaleños tienen un moño y tienen un poncho. Eso es una costumbre. ¿Sí? Bien, eso es ethos, con eta. Ethos. Cada pueblo tiene sus costumbres. Los antiguos romanos las suyas, los esquimales igual. Entonces, eso es algo que va con cada nación. Ahora, quiero añadir otra palabra. Permítanme, estoy con un diccionario en mis manos. Es un libro de vocabulario griego. Estoy en la epsilon. No, más bien voy a tomar el diccionario. A ver, yo les he puesto, por favor, confírmenme, en el e-virtual tiene que estar este diccionario de... El autor es José Pavón, ¿sí? Diccionario Box de José Pavón. Bueno, esta es dice 12ª edición, 1979. Veamos, esos.
Ya. Bien. Está con... También ethos, según Pavón, también está como costumbre, pero quiero confirmar con otro libro. El carácter, ¿sí? Y precisamente, fíjense, a ver, quiero que vean aquí el número 2, el carácter, y entre paréntesis, ética. Eso es... A ver, ethos, aquí dice el carácter. La misma palabra como carácter. ¿Ya? Bueno, bien. Entonces, ya, lo que quería que ustedes capten es que detrás de una misma palabra en griego hay dos significados. Según yo he consultado, he hecho esa averiguación con otros diccionarios griegos y se suele escribir con epsilon. ¿Sí? A ver, y creo que aquí mismo estaba. Claro. ¿Sí? Está dentro de la misma familia. Ethos. ¿Sí? Con epsilon. ¿Y qué se pone acá? Dice, el hábito o la costumbre. ¿Sí? Bien. A ver. Bien, entonces, el carácter más se aplica a una persona, a un individuo, es como su personalidad. Ahí está su estilo de vida, su mundo mental, las emociones, los sentimientos, su memoria, sus deseos, sus gustos, lo que quiere ser. Todo eso forma parte del carácter. ¿Sí? Y el carácter es algo, por supuesto, dinámico, cambia, pero también tiene otras partes que son permanentes, que nos acompañan. No es algo que nosotros no cambiamos de carácter de un día para el otro. ¿Sí? Es algo que nos caracteriza a nosotros durante años. ¿Sí? A veces se suele decir genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Ese es el carácter. ¿Sí? Bueno, exceptuando ciertas conversiones, ¿sí? Que son raras, un giro de 180 grados. Bueno, eso es, por supuesto, es real, no solamente posible, pero no es no sucede por lo general. Bien, ahora pasemos al latín, ¿sí? Bien, creo que está entendido ambas palabras, no es lo mismo, ¿sí? La costumbre creo que es algo, también es de los individuos, pero más podemos relacionarlo con una sociedad, con un grupo, con una comunidad. En cambio, carácter
en primer lugar, es algo que se aplica a los individuos, a los particulares, ¿sí? Aunque obviamente también una nación puede tener su carácter, ¿sí? De hecho, nosotros podemos decir, hablar de el carácter de los mexicanos, de los brasileños, de los argentinos, ¿sí? De los belgas, etc. Bueno, ahora pasemos a la palabra mos en latín. Mos. ¿Sí? A ver, Estefanía Cedillo. Sí, profe. Vea la palabra mos. ¿A página 24 o si tiene otro Ya. texto, ya no sé en qué página estará? No tengo el mismo. Ya le leo, profe, es que se me fue el internet y recién volvió. A ver, Ya, profe. costumbre. Ya, gracias. Bien. Entonces, a ver. Bien. Bien. Ahora, verán, como vamos a ver hoy día en nuestra clase de latín, las palabras, tanto en griego como en latín, varían según la función que cumplan en la oración. Y para ver cuál es la raíz de la palabra, hay que ir al caso genitivo. Y los diccionarios siempre nos traen las dos primeras formas de nominativo y genitivo, ¿sí? Entonces, el mos es la primera forma, la segunda es moris, ¿sí? La raíz es mor, ¿sí? Esta R desaparece en el nominativo delante de la S, simplemente por dificultad de pronunciación. Se elimina esta S, pertenece al nominativo y la R de la raíz se cae. Por lo tanto queda mos, pero la raíz de la palabra es mor y de ahí viene moral, ¿sí? Bien, en cambio de aquí, F, recuerden que la Z era difícil de pronunciar para los romanos y simplemente la pronunciaban como si fuera la T, ¿sí? Entonces viene de ahí ética, ¿sí? Bien, entonces veamos las palabras, regresemos al griego y veamos la palabra ética, ¿sí? Bien, en la página 6, Joana, ¿ya leyó usted? Sí, profe, ya leí. Ya. Pamela, Sí, profe. ¿puede leer, por favor, qué significa ética? Ya. Frecuentemente, según los empiristas, doctrina de las costumbres. Ya, gracias. Bien, entonces, para completar esta definición, tendríamos que empezar como ya lo hemos hecho tantísimas otras veces, indicando que es una subdisciplina filosófica, ¿sí? Que estudia las costumbres, ¿sí? Es decir, por el primer significado, ¿no? ¿Sí? Bien, pero hay ahí un pequeño matiz que no podemos olvidarnos. Recuerden, siempre estoy presentando las definiciones según
las encontramos en el diccionario de Ferrater Mora, que es el mejor en nuestra lengua e incluso entre uno de los mejores a nivel internacional. Dice que esta comprensión de la ética la hacen los empiristas. Es decir, desde esa corriente empirista se concibe la ética de esta manera. Entonces, no podemos omitir esa mención de la tendencia o movimiento que está interesado porque por ética se entienda esto de acá. ¿Sí? Entonces pongamos desde el punto de vista empirista. ¿Sí? Ya veremos en otra clase qué defiende el empirismo. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer esta aclaración porque no todos van a estar de acuerdo con que la ética estudie las costumbres. ¿Sí? Podemos nosotros estudiar las costumbres de, por ejemplo, los musulmanes o de otro pueblo, una comunidad, y para los empiristas eso sería la ética, lo que hace la ética. ¿Sí? Bueno, obviamente se puede discutir si es que simplemente la ética es eso, ¿sí? Y de hecho se ha discutido, obviamente. Pero si es que nosotros decimos que esta es la manera de ver la ética desde esta perspectiva, entonces estamos haciendo una afirmación mucho más modesta, más aceptable, y decir, sí, para ellos así es, ¿ya? Entonces, noten cómo en esta caracterización de la ética pesa mucho la etimología, puesto que ethos significa costumbre, entonces la ética tendría que ser el estudio de las costumbres. Entonces hay ahí una relación directa entre etimología y el significado que tiene esa palabra contemporáneamente. ¿Sí? Solamente les llamo la atención de que esta definición es parcial, si quieren ustedes, o sesgada, o para expresarme de otra manera, quizás más vulgarmente, diríamos, es una preconcepción, o es una concepción de la ética que manifiesta tal vez un prejuicio, ¿sí? Con respecto a qué estudia la ética desde esta posición o desde esta corriente filosófica. ¿Sí? Bueno, ahora, para terminar esta familia, volvamos al latín y leamos el significado de moral. ¿Sí? Aquí tenemos ética y ahora veamos moral. ¿Sí? Vamos a la página 24. Tatiana. Ya, Marcelo. Moral. Según Cicerón, filosofía de las costumbres. Se emplea a veces como equivalente a ética. Ya, muchas gracias. Bien. Entonces, según Cicerón, ¿sí? Es al momento de hacer esta enunciación o esta caracterización de la ética como filosofía de las costumbres, ¿sí? Estamos teniendo la misma imagen de lo que es la ética de la que tenían los empiristas, pero ahora, según la opinión de Cicerón. El Cicerón es un filósofo, un escritor, creo que el máximo representante del
de la lengua latina clásica y también un político. Era senador y él tiene esa concepción, ¿sí? Entonces, según estas caracterizaciones, la ética sería lo mismo que la moral, ¿sí? Para terminar esta revisión de vocabulario, tendría que decir que contemporáneamente no hay unanimidad en lo que se refiere a qué significa ética y qué es la moral. Hay muchos autores, bueno, en realidad no sé el porcentaje, si es que es mayoría o minoría, pero la opinión de los filósofos en nuestros días está dividida. Unos creerán que la moral es subjetiva, así como las costumbres de un pueblo son diferentes de las de otro, ¿sí? La ética sería también como relativa, subjetiva. En cambio, otros filósofos creen que la ética es universal, pretende o aspira a ser universal, ¿sí? Obviamente, habría que discutir si es que la ética nos da conocimiento y podemos nosotros alcanzar la verdad por lo que respecta a qué es el bien, cómo determinamos lo que es un deber, cuáles son mis obligaciones para conmigo mismo, para con los demás, ¿sí? El tema del bien y el deber son temas centrales en la ética. Y también ahí, fíjense, no nos olvidemos, además de la cuestión del carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de hábitos, de las virtudes, ¿sí? La formación del carácter, la práctica de virtudes, la formación de hábitos, ¿sí? La formación del carácter, el hacer una buena persona, ¿sí? Hablamos de la responsabilidad, del respeto, etc. Normas de conducta. Bueno, aquí simplemente me he limitado a subrayar aquello que está en el diccionario de Ferrater Mora. Hemos visto las etimologías y en base a ellas, según Ferrater, parece que simplemente la ética y la moral es lo que está ahí. Obviamente, no desconozco que las caracterizaciones que están en el diccionario son muchísimo más ricas, tratan de expresar, manifestar la pluralidad de concepciones que se ha dado a lo largo de la historia de la filosofía, que son unos 2500 años. Pero creo que para una visión introductoria, baste con esta etimología y decirles nada más para ya terminar esta primera hora, que detrás de la ética y la moral hay una riqueza de problemas que no he podido aquí explicar y que nos hemos quedado tal vez en un nivel meramente superficial, ¿sí? Les animo a que si ustedes están interesados en lo que es la ética, la moral, puedan ustedes conseguir libros, y que ahora felizmente tenemos en abundancia con el internet, o esperar hasta, si no estoy mal, es en el 7º ciclo. Tienen un semestre precisamente de la materia de ética. ¿Sí? Bueno, chicos, se me acabó la hora. Con esto vamos a hacer un receso de unos 5 minutos y regresamos para la segunda parte. Muchas gracias.